Este webinar va a tratar sobre soterramiento de cables de fibra óptica. Vamos a echar un vistazo. No pretendemos, por supuesto, en ningún webinar se va a pretender a saber cómo se hace, sino lo que vamos a dar es una visión general de los diferentes técnicas que hay. Vamos a ver estructuras de costo, dificultades, problemas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Mi nombre es Daniel Morera. Soy el director de capacitaciones de Certitel, en la cual es un centro de capacitaciones de telecomunicaciones que está adscrito a la Ciudad del Saber en Panamá y que somos proveedor de educación continua de VIXI. El temario que vamos a tocar en el día de hoy va a ser primero tendidos aéreos verosoterrados. Vamos a ver temas como confiabilidad, temas de costo y mantenimiento. Después vamos a ver sistemas subterráneos de canalizaciones, soterramiento estándar por zanjado y perforación direccional, microzanjado, la protección, que es debe haber una identificación magnética y señalización, y por último, las conclusiones. Entonces, el primer tema que nosotros hablamos es el soterramiento o las fibras soterradas versus las aéreas. Cuando nosotros tenemos unas fibras soterradas, tenemos aspectos como costos, confiabilidad y mantenimiento. Lo mismo ocurre con las aéreas. Con respecto a las soterradas, nosotros tenemos un problema en los costos. Los costos normalmente son muy altos, dependiendo de la tecnología que estemos utilizando, puede ser extremadamente costoso. Después, al final de esta exposición, vamos a ver una estructura de costos un poco más detallada. Pueden ser extremadamente costosos, son normalmente ampliamente confiables y el mantenimiento puede ser o no complicado dependiendo si se hizo, cuál es la técnica que se ha utilizado y si se cubrieron las medidas de protección al tendido. Entonces, este tema de mantenimiento puede ser o no complicado. Cuando nosotros nos vamos a los tendidos aéreos, encontramos que los costos nos hacen muy felices. Indudablemente, los costos son bajos, particularmente si estamos contando con postes ya existentes, o sea que estamos arrendando o alquilando postes. Es realmente muy económico, no hay nada que se compare con eso. La confiabilidad es mala, indudablemente, y el mantenimiento puede ser muy complicado porque al ser la confiabilidad mala, tenemos que tener cuadrillas constantemente haciendo los tendidos. Yo recuerdo, hace muchos años, que estaba dictando una capacitación aquí, particularmente en Panamá, y un técnico me dice, no, yo prefiero siempre los tendidos aéreos porque son mucho más fáciles de efectuar las reparaciones. Y yo le dije, eso es correcto, lo que pasa es que a ti te parece normal salir todos los días a reparar fibras. Eso no es normal. Entonces, ahí tenemos un grave problema de, aparentemente el mantenimiento es más, y lo es mucho más sencillo que el de los tendidos soterrados, pero la frecuencia de fallas puede ser realmente abrumadora. ¿Por qué son los tendidos aéreos vulnerables? Bueno, tenemos aspectos como accidentes automovilísticos, el carro o el vehículo se llevó el poste, o el camión fuera de altura, ese es probablemente uno de los más comunes, se lleva el tendido. También hay algunos países que están sufriendo reales epidemias de las ardillas. El robo de cable de fibra, el de fibra no se ve, realmente es muy poco el robo, lo confunden con cable de cobre, lo cortan y después que lo cortan se dan cuenta de que no lo era. Eso va disminuyendo porque evidentemente los tendidos, los cables de telecomunicaciones de cobre han ido disminuyendo, pero todavía existen bastantes cortes inadecuados. Los incendios forestales acaban con nuestros tendidos. La rama de los árboles, o tendidos que caen sobre ellos. O sea, hay una cantidad de aspectos que realmente complican enormemente la vulnerabilidad o hacen muy vulnerables los tendidos aéreos. Y evidentemente podemos llegar a situaciones como las que están planteadas aquí arriba. De todas maneras, esta situación también lo podemos obtener en tendidos soterrados y veremos que hay que tener mucho cuidado. Los tendidos aéreos, la principal causa de daños es por vehículos.
La segunda, este es un caso de un estudio en Panamá. Eso varía de acuerdo a los países. La segunda causa, las ardillas. Tercero, los incendios. Clima y árboles, o sea, los vientos y ese tipo de cosas que tumban las ramas o árboles. Disparos, robo y otros. Este es un estudio. Aquí nos damos cuenta que el fuerte está en la parte vehicular. Este es el principal enemigo de los tendidos aéreos, ¿no? Cuando hablo de otros, pues podemos incluir avispas, insectos, hay otras plagas que nos pueden complicar la situación. Aquí los vemos, la vulnerabilidad de los tendidos soterrados. Los tendidos soterrados pueden ser dañados por excavaciones, pueden ser dañados por insectos. Aquí en este caso sería un caso de un insecto aéreo, pero en el caso de los soterrados serían hormigas, termitas, etcétera, etcétera. En el caso de los soterrados, si tenemos canalizaciones y cámaras, las ratas. En este caso, el roedor enemigo sería, en vez de la ardilla, que es el tendido aéreo, serían las ratas. Entonces, estas son las causas principales de vulnerabilidad de los tendidos aéreos, soterrados, perdón. Aquí viene una primera encuesta. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Nosotros vamos a lanzar esta encuesta. Por favor, respondan la encuesta. La encuesta, ¿quién es el principal responsable de la rotura por excavaciones? Respondan no hay respuesta incorrecta, correcta. Simplemente ustedes pueden decir cuál es la que creen que es la principal causa o el principal causante, perdón. La pregunta es, ¿quién es el principal responsable de la rotura de excavaciones? No la principal causa, sino el principal causante. Responda, ya tenemos 19 respuestas. Repito, 27 respuestas. No hay respuesta correcta ni incorrecta, simplemente es para censar. Ok, ya tenemos 30 y tantas respuestas. Y vamos a presentar los resultados. Aquí podemos ver que el 56% de ustedes considera que fue el que efectúa las excavaciones. El 41% es el que instaló la fibra y un 3% nos dice que ni idea es la razón. Vamos a ver algunos estudios nos pueden dar una pista de cuál puede ser el causante. Ya dijimos que, o estamos claros, que la principal causa de daño en un tendido soterrado son las excavaciones. Fíjense que es el 84%, es abrumadoramente la principal causa de daños en tendidos soterrados. Los roedores e insectos un 8%, robo un 4%, raíces de árboles un 2% y otros un 2%. Este es un estudio realizado en Venezuela, donde los tendidos soterrados son bastante comunes. Y la causa por la cual un tendido es dañado por una excavación, aparece un 39% un error del excavador. Un 33% no se notificó, el que instaló la fibra no notificó que había enterrado una fibra. La enterró, pero no es localizable. Después veremos lo que es localizable o lo que significa localizable en un tendido soterrado. Error en la localización de cable, o sea, te dicen que estaba en un lugar, pero estaba en otro. No notificaron a quien había que notificar y la profundidad del cable es diferente a la que ustedes están especificando. Si ustedes se dan cuenta, el 61% corresponde al que lo montó, no al que lo excavó. 61%. Entonces, eso significa que si nosotros hacemos correctamente esta parte, logramos que se disminuya en menos de la mitad los accidentes por rotura por excavaciones. Fíjate que depende en gran parte de nosotros. Disminuiríamos en menos de la mitad el número de excavaciones. Los sistemas, vamos a ver ahorita los diferentes sistemas que hay, o las diferentes opciones que tenemos en los tendidos soterrados. Primero que nada,
El sistema de canalizaciones es un sistema de vigaductos o bancadas, depende de cómo se llama en cada país, en la cual tenemos una serie de cámaras unidas por ducterías típicamente de 4 pulgadas, en las cuales nosotros podemos colocar los cables. Este sistema de canalizaciones es el más versátil, el mejor administración, pero es notablemente más costoso. O sea, no hay nada más costoso que este tipo de instalación. Tiene un mantenimiento alto porque para que esto funcione correctamente y no se dañe en el tiempo, tengo varios casos reales de instalaciones totalmente perdidas porque no se efectuó el mantenimiento. Tenemos que tener cuidado con el drenaje de las cámaras, el sellado de ductos. O sea, hay que crear un programa de mantenimiento literalmente semestral para poder preservar este tipo de inversiones. Entonces, requiere un alto mantenimiento. Ahora bien, si se efectúa este procedimiento durante el proceso de construcción de vialidad de acera, resulta considerablemente más costoso. O sea, esto para que sea rentable o manejable o pensable inclusive debe efectuarse durante el proceso de construcción de la vialidad aceras. Después que está hecho, hacer esto es realmente muy costoso, muy complejo y casi inviable. Hablando de los sistemas de canalizaciones, nosotros nos encontramos que con mucha frecuencia en las ciudades se comparte, este es un caso de una construcción de una ciudad, urbanización, los famosos cámaras o pozos, manhole, en la cual se comparte la parte eléctrica con la parte de telecomunicaciones. Esta era una práctica muy común en la parte de telefonía tradicional con cables multipares. Si ustedes hablan con las empresas de telecomunicaciones que tienen canalizaciones compartidas con la parte eléctrica, todo el mundo dice que no funciona. ¿Por qué? Porque para poder ellos accesar a las cámaras, el que controla la cámara por razones de seguridad es la empresa eléctrica. Entonces ellos tienen que pedir permisos a las empresas eléctricas. Cada vez, imagínense, se rompió un cable o hay que derivar a un cliente, tienen que tramitar el permiso. Tiene que haber generalmente un supervisor de la empresa eléctrica, tiene que haber personas que estén certificadas para poder bajar allá abajo, porque son lugares peligrosos particularmente por problemas de gases. Entonces eso no lo hace práctico. Entonces, sé de empresas de telecomunicaciones que han dejado literalmente perder los tendidos porque operativamente no es viable. La mejor opción de un sistema de canalizaciones es el desarrollo y administración por parte de las alcaldías o municipios. O sea, las alcaldías y municipios hacen la instalación o hacen este tendido, la remodelación, por ejemplo, de aceras o vialidad, etcétera, etcétera. Aquí en Panamá se ha hecho en varios países. Y después el mismo municipio alquila esta ductería a las empresas de telecomunicaciones. Por supuesto, tiene que tener programas de mantenimiento, tiene que tener un orden bien claro con respecto a cómo desarrollar las canalizaciones y cómo alquilarlas. Hay el caso de empresas privadas, que son los dueños de las canalizaciones, ¿no? Entonces, tenemos por ahí participantes con micrófonos abiertos. A las 12 porque Ok, ya vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces nosotros aquí tenemos, repito, la mejor opción para el desarrollo o el manejo de canalizaciones a través de las alcaldías, que ellos sean los dueños, Ha habido casos de empresas privadas que son dueños y eso complica un poco la situación porque puede haber preferencias con respecto a uno a otro. O sea, esta opción es interesante. Continuamos.
La segunda alternativa es directamente enterrado. Cuando nosotros los directamente enterrados usamos una zanjadora, aquí tenemos una zanjadora, que va a efectuar una excavación, una profundidad entre 60 centímetros y 1,50 m. Aquí hay una realidad: a mayor profundidad, más seguro, pero el proyecto resulta ser más costoso y existe mayores posibilidades de daños a terceros. O sea, mientras más profundo, más posibilidad de que me lleve una tubería de agua. Es posible que me lleve una tubería de gas. En el caso particular de Venezuela, hace aproximadamente 20 años, hubo aproximadamente 50 muertos con una empresa que estaba instalando un cable de fibra óptica con este tipo y se llevó una tubería de gas en una autopista. 50 personas fallecieron. Entonces, mientras más profundo, más seguro, pero más costoso y mayores posibilidades. Esta opción, la de enterrar típicamente alrededor de 1 metro, es la mejor opción para tendidos interurbanos. Interurbanos, cuando yo voy de una ciudad a otra, esta es la mejor opción. Siempre hay que tener mucho cuidado para no llevarnos otro servicio. Y la profundidad típica entre unos 90 centímetros y 1 metro aproximadamente es. Repito, en las ciudades no lo visualizo bien, hay demasiados servicios enterrados, hay muchas posibilidades e inclusive hay una realidad. Si ese soterramiento yo no lo hago correctamente, ¿qué significa correctamente? No pongo las capas correspondientes, camas de arena, concreto, que cumpla con las especificaciones de la vialidad de acuerdo al tráfico que está circulando por ahí, y no hago el asfaltado correcto, va a ocurrir lo que ustedes ven aquí. Se empieza a dañar la vialidad. Con mi tendido soterrado estoy dañando la vialidad. Entonces, lo correcto es, si se hace, es cumplir con una serie de especificaciones que deben cumplirse para este tipo de perforaciones, para que después, cuando repongamos la capa asfáltica, no ocurra este tipo de daño. Bueno, este es un daño inclusive menor, los he visto bastante más deteriorados que lo que se presenta aquí. La segunda opción de tendidos soterrados directamente sería la perforación direccional. La perforación direccional normalmente se usa para pequeñas secciones, cuando tú quieres atravesar una autopista, un canal. En este caso, fíjense, en este caso se está atravesando un canal completo, se hace direccional. Los equipos han ido evolucionando y ya pueden cambiar de direcciones, tienen detectores los más avanzados que pueden detectar otros tipos de servicios. Y hay propuestas para hacer tendidos, no el famoso bypass, o sea, repito, la perforación direccional se ha usado tradicionalmente para hacer el bypass, autopistas, canales, vías férreas, etcétera, etcétera. Pero los equipos han ido evolucionando y ya se pueden llegar a distancias hasta de kilómetros en estas perforaciones. Sin embargo, la palabra, mucha gente lo llaman topos. La palabra topo significa al final que es ciego. Últimamente me han reportado, aquí particularmente en Panamá, hace 2 años nos quedamos la ciudad sin agua porque en una perforación direccional colocando una fibra óptica se llevaron un tubo matriz de la ciudad, un tubo de 24, 36 pulgadas de agua, porque evidentemente no estaba donde decía que debería estar la tubería de agua y se llevó a través de eso. Entonces es un sistema que hay que ponerle atención. Los equipos han ido evolucionando. No son equipos económicos. Estos equipos para llegar a distancias grandes. O sea, los equipos que te permiten pasar una autopista 20 metros o un canal 30 metros, sí, esos los hay muy comunes y no son costosos. Y son más o menos fáciles de operar. Pero cuando tú quieres distancias realmente importantes, los equipos son bastante costosos y todavía hay que seguir evaluándolo. Esta área hay que seguir evaluándolo como posibilidad. ¿Cómo, después que a mí me faltó aclarar esto, cuando yo monto una tubería de fibra óptica soterrada directamente, al principio se soterraba directamente, pero desde hace muchos años se coloca dentro de un subducto o inner duct. Ese subducto me permite a mí reparaciones, mejor identificación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la pregunta que se presenta es, ¿cómo paso yo el cable después que yo entierro el ducto? Realmente yo lo que entierro
o hago el soterramiento del ducto y después que el ducto está soterrado, paso por ese ducto el cable. Puedo pasar una cinta pasacable, las hay hasta de 100, las más largas de 180 metros en línea recta. Si el ducto o inner duct tiene una soga o cinta incorporada, puedo llegar hasta 500 metros entre cámaras en línea recta. Si ustedes se ponen a imaginar un tendido entre ciudad de 100 kilómetros, estamos hablando de 200 cámaras para poder pasar el cable. Eso, los costos se pierden de vista. En ese caso, la técnica correcta es la técnica de soplado. Cuando yo hablo de una técnica de soplado, yo conecto esta máquina de soplado al ducto. Y el cable va entrando por esta dirección, empujado por la misma máquina de soplado. Este tiene un compresor muy grande conectado, crea un colchón de aire que minimiza los roces y podemos llegar en línea recta hasta 3 kilómetros. Esta es la técnica usual para tendidos interurbanos. En tendidos interurbanos, esta es la técnica usual en este momento que están aplicándose en muchos países. Ok, aparece la técnica. Nosotros queremos bajar los costos. Después vamos a ver una estructura de costos, vamos a ver tiempos, costos, vamos a ver el resumen. Al final les voy a presentar el resumen. Quizás ese resumen sea lo más importante de esta presentación, ¿no? Yo quiero bajar los costos. Yo no quiero hacerlo aéreo porque es muy vulnerable. Déjenme ver aquí un momentico para que me vean. Yo quiero bajar los costos. En este momento yo quiero bajar los costos. Y para bajar los costos, no quiero seguir haciéndolo aéreo. Ya entendí que los tendidos aéreos son demasiado vulnerables, hacen mi tendido demasiadas fallas. Al principio parecen muy económicos y muy bonitos, pero ustedes los extrapolan en el tiempo y la falta de confiabilidad de la infraestructura, sumado a la cantidad de cuadrillas de mantenimiento que tengo que tener para hacerlo, debo pensarlo y debería tomar la decisión de que es soterrado. Hacerlo con canalizaciones, ya les dije, si se hace en el proceso de construcción, si es manejado por la alcaldía, esa es la mejor solución. Pero si no, enterrar fibras a 1 metro es demasiado costoso y es muy peligroso para los servicios de la ciudad. Entonces, desde hace varios años surgió el microzanjado. Vamos a hablar del microzanjado. Cuando yo hablo de un microzanjado, en vez de enterrar a 90 centímetros, 1 metro, estoy enterrando solamente a 30 centímetros. La máquina perforadora es más pequeña, los ductos son más pequeños. La máquina de soplado, se usan máquinas de soplado, son más pequeñas, los costos, la velocidad con que yo hago esto es más económico, más rápido, es bastante seguro para otros servicios. O sea, no vamos a encontrarme una tubería de agua, matriz, ni nada por el estilo a 30 centímetros, ni gas, ni nada por el estilo, pero son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque estoy solamente a 30 centímetros. Entonces, cuando hagan la reposición de la capa asfáltica, una remodelación de acera, o estén montando otros cables o otras tuberías de agua o de electricidad, es muy fácil que me lleven mi tendido. Entonces, ¿qué es lo que, repito, para esto nosotros usamos microductos, microfibras y microsoplado? O sea, aquí en este caso tenemos los microzanjados. Estos son los microductos que se conectan a las micro máquinas de soplado y se pagan los cables en microfibras. Cuando yo hablo de cables en microfibras, estoy hablando de cables, por ejemplo, de cables del tamaño de un cable categoría 6 con 72 fibras. Recuerdo que hace una semana, un par de meses, tuvimos una reunión con Ignacio Díaz, el presidente y director de Glen International, una empresa muy importante que maneja muchos tendidos, muchas fábricas representadas en la región. Y él me comentaba que en este momento, en el caso particular de Puerto Rico, hace rato que no le pedían cables de menos de 400 fibras. Microfibras, indudablemente. Entonces hay una tendencia a aumentar mucho el número de hilos y con esta técnica. Pero ¿qué ocurre? Para que esto funcione, para que no me lleve mi tendido y al final sea peor que los tendidos aéreos, porque voy a tener casi el mismo número de fallas y sí, indudablemente reparar un tendido soterrado es más complicado que un tendido aéreo. Normalmente los tendidos soterrados, las empresas de telecomunicaciones tienen unas ventanas de aproximadamente 2 a
4 horas para efectuar la reparación. Si a mí me rompen un tendido soterrado, miren, menos de 12 horas, yo no creo que se pueda reparar. Entonces, esas 2 horas se fueron para el diablo, no existe otro término para definirlo, y se complica enormemente. Entonces, para que esto tenga utilidad, necesito crear un ente regulador de servicios soterrados, un único instituto, al cual hay que recurrir para pedir la autorización. Este instituto me va a decir, él va a tener una base de datos de lo que está enterrado, me va a decir qué estudios debo presentarles para que él autorice a efectuar el soterramiento. Me va a decir cuáles son los protocolos de seguridad y los protocolos de contingencia si me llevo otro servicio. Me va a decir con quién debo coordinar la alerta de que estoy haciendo una instalación soterrada. Si este instituto no existe, este sistema no funciona. Se lo puedo asegurar. O sea, conozco ya varios casos fracasados de microzanjado donde la gente se echó para atrás y siguió enterrando fibra. Esa es la realidad que nosotros nos estamos encontrando con respecto a los tendidos con microzanjado. Repito, si no existe el ente regulador, no se puede hacer. No tiene sentido. Hacer el ente regulador no es sencillo. Tiene que ser un ente regulador establecido por el Estado o gubernamental. Lo primero que tiene que hacer ese ente regulador es el levantamiento de lo que existe y crear unos protocolos muy claros de lo que se va a hacer y de cómo se va a hacer. Vamos a hacer una pequeña encuesta, otra segunda encuesta. ¿Cuál sería el sistema de identificación más importante? Fíjense que yo cuando estoy haciendo un tendido soterrado, tengo que evitar en lo posible el daño, porque acabo de decir, la reparación puede llevar mucho tiempo. Olvídense de ventanas de 2 o 3 horas. Estoy hablando de ventanas de 12, 16, 24 horas para efectuar una reparación. Entonces, es muy importante. Y siempre que yo voy a pensar en un tendido soterrado, tengo que pensar en el sistema de identificación. Entonces vamos a presentar una encuesta. Esta encuesta es simplemente yo voy a cuál sería el sistema de identificación más importante. Vamos a lanzar. Y tenemos visual superficial, visual soterrado, magnético y no sé. ¿Cuál es el más importante? Ojo, no es que ninguno sea importante, no sea importante. O sea, si tenemos todos, mejor. Pero hay uno que tiene más importancia que los otros. Ya tenemos 20 respuestas. Están bien activos ustedes. Lo cual me entusiasma bastante. Ya tenemos 30 respuestas. Ok, ya con 30 respuestas tenemos un porcentaje bien interesante para poder presentar 33 respuestas tenemos. 34 respuestas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo. Ok, vamos a presentar los resultados. Fíjense que el 41% de ustedes me presentó que lo más importante es una identificación visual superficial. El segundo, un visual soterrado, el 15%. Un 29%, un magnético y el 15%, no sé. Entonces ese sería más o menos el resultado. Más o menos, vamos a decir que la mayoría está de acuerdo que debería ser visual superficial con un segundo lugar de magnético. O sea, estos serían los sistemas. Cuando yo hablo de visual superficial, es esto. O similares a esto. Cuando yo hablo de un visual soterrado, es esto. O sea, yo pongo a unos por encima del cable o del ducto. Acuérdense que estoy enterrando el ducto y por encima de unos 30 centímetros por encima del ducto coloco una cinta identificadora. La idea es que primero encuentre la cinta identificadora antes de encontrar el cable. Y por último, el magnético, que el cable sea localizable magnéticamente. Lo ideal es que estén las tres. Esto es lo ideal, que tengo arriba, abajo y magnético. Esa es la verdad. Pero de ellas, mi experiencia me dice que la más importante es la magnética. Les voy a explicar por qué la magnética es la más importante, sin que las demás no sean importantes. Simplemente
más importante, mi experiencia en particular. Estas que están aquí arriba se van perdiendo con el tiempo. La gente, el carro se montó en la acera, estacionó, lo pisó, alguien se lo robó porque le pareció bonito y lo metió en el cuarto. Las de arriba normalmente se van perdiendo. Esa es la realidad. Estas que están aquí, el problema es que el excavador está muy despistado, se lleva la cinta y sigue para abajo. Entonces, en muchas ocasiones, más de la mitad de las veces, esto no para la excavación. En mucho más de la mitad de las veces no para la excavación. Y más o menos la mayoría de los países que establecen protocolos de soterramiento establecen que se debe efectuar un estudio magnético. Este estudio magnético lo que está buscando son tuberías de agua, tuberías de gas y cables eléctricos. Por eso se concibe. Pero nuestro problema es que el cable de fibra óptica no tiene identificación magnética. Acuérdense que los cables de fibra óptica son dieléctricos. Entonces, nosotros tenemos que al cable de fibra óptica y al ducto de fibra óptica crearle una identificación, vamos a llamarla artificial. Ese sería el término correcto, una identificación artificial. ¿Cuáles son las identificaciones artificiales? Una, la cinta. La cinta, cuando yo hablo de la cinta, es esta cinta que está aquí. Esta cinta, que normalmente dice warning, fibra óptica, fiber optic cable, etcétera, etcétera. Esta cinta, yo puedo pedirla magnetizada. La compro y él trae, es una cinta plástica con trazas de metal. Entonces, el detector de metales la va a ver. La segunda es usar el cable con armadura. El cable con armadura se usa para protegernos contra roedores. Estoy hablando de ratas o ardillas. El cable, fíjense que hablo con armadura light. ¿Por qué armadura light? Porque el cable con armadura para roedores tiene una cinta de acero, chaqueta número 1 y revestimiento número 2. Tiene 2 chaquetas. ¿Pero por qué? Porque cuando el roedor se come la primera chaqueta, esta cinta de acero está superpuesta. El agua entraría dentro del cable y produciría daños. Por eso necesito una segunda chaqueta. Por eso se habla de chaqueta, doble chaqueta armado. Doble chaqueta armado es el correcto para roedores. En cambio, aquí hablo de una armadura light, no trae la segunda chaqueta, o sea que este no es correcto para roedores, pero sí tiene identificación magnética. Y de hecho, algunos fabricantes, para bajar costos y peso, porque las personas que han trabajado con cables con armadura saben que son bastante pesados con respecto a un cable normal de fibra óptica, lo están sacando de aluminio. Esta cinta, en vez de acero, de aluminio. Evidentemente, una cinta de aluminio jamás detendría un roedor. No es para protección contra roedores. Lo que estoy buscando es una identificación magnética. Y la tercera opción es que el ducto venga con un pin out, que venga con un alambre adosado. Este alambre, su única función es identificación magnética. Nosotros podemos escoger cualquiera de los tres. Alguien me dice cuál es mejor, más o menos la diferencia de precio de la cinta magnetizada con respecto a la cinta no magnetizada, del cable con armadura o sin armadura light y el Enerduc con alambre o no, más o menos lo mismo. Así que desde el punto de vista de costos es más o menos lo mismo, pero sí aquí lo fundamental es que escojamos una de estas tres opciones. Es fundamental que un tendido soterrado tenga identificación magnética. Habrá algunos que me dicen, no, pero es que hay detectores que usan equipos de ultrasonido que no necesitan que sean magnéticos. Cuando yo hablo de un detector, cuando yo hablo de estos equipos pueden costar los sofisticados $1,000, $500, $1,500. Un equipo de ultrasonido para buscar cables dieléctricos puede costar $25,000. Entonces no los están usando. Lo que están usando es esto. Como esto es lo que están usando, nosotros tenemos que necesariamente tener una identificación magnética. Comparación de los métodos. Aquí, esto que está aquí, que voy a presentar, es literalmente el resumen y lo más importante de lo que hemos visto en este momento. Primero que nada, tengo el tendido aéreo con postes arrendados. Tengo el tendido aéreo donde yo monto los postes. Tengo el tendido soterrado a través de canalizaciones, sistemas de bancada o vigaductos. Tengo el tendido soterrado a 1 metro de profundidad.
y tengo el microzanjado. Entonces tengo en este momento 5 opciones de cómo colocar mi tendido de fibra óptica. Aquí están los costos, aquí está el tiempo de ejecución, aquí está la confiabilidad y los costos de mantenimiento de cada uno de ellos. Evidentemente, en el centro, muy llamativamente, el más costoso, pero que lleva más tiempo, pero es el más confiable y que el mantenimiento es más costoso, es el sistema de canalizaciones. O sea, ese indudablemente es la mejor opción desde el punto de vista de confiabilidad. Vean esto. Cuando hablo de confiabilidad, no solamente confiabilidad, sino mantenimiento, administración. Esta es la mejor opción. Pero miren el costo, miren el tiempo de ejecución y después el mantenimiento. Generalmente, yo voy a ser sincero, vuelvo a repetirlo, en nuestros países, esto normalmente es inviable. Cuando tú le presentas esto, un proyecto de estos costos, de esta magnitud. Yo hace unos años, una empresa de telecomunicaciones aquí en Panamá me pidió para que le hiciera un proyecto, un preproyecto de un backbone de fibra óptica en la ciudad de Panamá. Era un backbone de 80 y tantos kilómetros, un troncal principal. Y yo dije, mira, la mejor opción es hacerlo de esta manera. Cuando yo le presenté los costos estimados, él me dijo, olvídalo. Y después dije, bueno, ¿y si lo entierro a 1 metro? También me dijo, olvídalo. Así fue la respuesta. No, eso no. Nuestra estructura de costo, lo que nosotros cobramos por internet, lo que nosotros cobramos, no nos da para hacer esto. Entonces, esta realidad no es, aunque parezca la más atractiva desde el punto de vista de confiabilidad, no es adaptada a nuestra realidad, a menos que sea realizado en el proceso de construcción de las vialidades aceras por las alcaldías o municipios o condados o ciudades y alquile los servicios, los ductos. Si eso se hace así, esto es factible. Pero que una empresa de telecomunicaciones enfrente a esto, no lo es. Este que está aquí sería la segunda opción desde el punto de vista de confiabilidad, enterrarle 1 metro. Pero fíjense que los costos son muy altos, la ejecución es muy alta. Eso sí, el mantenimiento, casi me olvido de eso. Casi me olvido del mantenimiento. No hay nada casi más barato que esto. ¿De acuerdo? Pero, de nuevo, es costoso. Es muy peligroso los servicios. Generalmente esto lo podemos pensar en tendidos interurbanos. Cuando hago términos interurbanos y el número de kilómetros que voy a instalar, me puede amortizar fácilmente las máquinas sopladoras, las zanjadoras. Puede bajar un poco los costos. Podríamos tener unos $4 aquí y el tiempo de ejecución podría reducirse. Entonces, el tendido soterrado de 1 metro es el adecuado para hacerlo interurbano. Aquí tenemos, no corresponde a esto, los tendidos aéreos. El tendido aéreo instalando postes, si se dan cuenta, vale lo mismo que el microzanjado. Es menos confiable, tiene más mantenimiento. O sea, esto no tiene mucho sentido. O sea, montar tendidos aéreos, yo instalando los postes, no tiene sentido. Lo que hago, por supuesto, es alquilar postes, muy económico, muy poco confiable, y lo hago muy rápido. ¿Verdad? El mantenimiento es alto a largo plazo, pero tengo una infraestructura de telecomunicaciones muy débil. Y por último está el microzanjado. El microzanjado, el costo es razonable, el tiempo de ejecución es bastante bajo, la confiabilidad es intermedia. Esta confiabilidad podemos aumentarla ¿cómo? Creando un ente regulador. Si nosotros creamos un ente regulador, aquí podría aparecer otro checkmark. Y si es un ente regulador funcionando muy bien, podríamos tener una confiabilidad equivalente a 1 metro de profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, este valor que está aquí dependerá si existe el ente regulador o no. Entonces, en este momento, no es fácil decirle, porque alguien me dice, bueno, entonces al final nos quedamos con aéreo. Mi respuesta en este momento es, tendidos canalizados, si lo organiza en el proceso de construcción, las canalizaciones. Tendidos soterrados, si es interurbano. Tendidos microzanjados, si hay un ente regulador. Y si no hay nada de eso, me monto en mi tendido aéreo. Conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Más o menos repitiendo lo que acabo de decir ahorita. Los tendidos aéreos son más económicos y más rápidos, pero mucho más vulnerables. Esa es la realidad. Los tendidos canalizados son más seguros y flexibles, pero implican mucho más costos y tiempo. Son factibles cuando son organizados en el proceso de construcción y remodelación de aceras y vialidad por los institutos de gobierno
regionales o locales. Los microzanjados son de costo intermedio y tiempo menor, pero vulnerables si no existe regulación. Si no existe regulación, yo no soy partidario de tendidos a microzanjados. Y por último, es fundamental la identificación física y magnética y la notificación y coordinación. Recuerden que el 61% de las causas de los daños por excavación son responsabilidad del que lo montó. O sea, si yo lo hago correcto, notifiqué, coordiné, hice una identificación física y magnética, puedo reducir en menos de la mitad los daños correspondientes. Entonces, en este momento vamos a entrar a la sección de preguntas. Estamos llegando a los 45 minutos exactos para ver si podemos dedicar unos 15 minutos a preguntas. Déjenme parar la presentación y abrir mi video para hablar de las preguntas. Vamos a empezar a ver por aquí en el chat. Buenos días, saludos, buenos días, Acero. Por aquí está la gente de César de Gentel. Consulta con los microsopladores, ¿cuál es la distancia máxima de los microsopladores? Ok, la distancia de los microsopladores, la distancia que pueden llegar los microsopladores hablan de 2 a 3 kilómetros. Yo realmente pienso que eso depende, por supuesto, del número de curvas. Con varias curvas, unas curvas razonables, yo diría que 1,5 kilómetros. O sea, 3 kilómetros en línea recta, vamos a hablar con un número de curvas de 90 grados, lo aceptan. O sea, estos microsopladores aceptan curvas de 90 grados con ángulo de curvatura correspondiente, no 90 grados, sino cambio de dirección de 90 grados, podemos llegar a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. ¿Cuál es la profundidad máxima que se pueden utilizar los detectores de metales? El detector de metal, eso depende del costo. Hay detectores de metales que te llegan solamente a medio metro, son los que te vas a conseguir a $500. Detectores de metales profesionales que pueden llegar fácilmente a 1,5 metros, pueden costarte ya $1,500. Entonces, eso depende, la profundidad de un detector de metal depende del costo del equipo. Por aquí, ¿qué más pregunta? Con los microzanjados, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer una caja de paso? Bueno, si estás haciendo con microsoplado, ya te dije el número. Esa es la respuesta anterior. Puedes hacerlo si te da casa a 1 kilómetro, sin ningún tipo de problema. El microzanjado con microsoplado, con microsoplado, podemos llegar a distancias fácilmente de 1 kilómetro, 1 kilómetro y tanto. Las cámaras de telecomunicaciones deben llevar en la parte interna brazos para la fibra óptica. Sí, mira, las cámaras de telecomunicaciones siempre deben tener, hay la tendencia de colocar las mangas en el piso, colocar los cables en el fondo. No es así. Las cámaras deben tener soportes para en ellas fijar las mangas de empalme, en ellas fijar las reservas de los cables. Por cierto, no he mencionado, la reserva de los cables es fundamental. La reserva de un cableado debe ser mínimo 5 tendido soterrado. En aéreo por lo menos 10% del tendido. En tendido soterrado por lo menos un 5% del tendido total uniformemente distribuido. Por ejemplo, si yo tengo un tendido de 1 kilómetro, tendría que tener 50 metros, pero no voy a meter 50 metros en una cámara. Esa es la realidad, ¿de acuerdo? Pero sí es importante los soportes. Si bien la microzanjado de 7 centímetros, ¿cuál sería el más probable que no alcance tuberías de agua, rango de distancia, profundidad? Justamente esa, el microzanjado. La idea es a 30 centímetros para no llevarme los otros servicios. Las microzanjadoras generalmente, las máquinas microzanjadoras, te pueden llegar a 60 centímetros. Pero se dice que si tú cortas a 60 centímetros, te puedes llevar tuberías de agua y otros servicios. Entonces, justamente se limita a 30 centímetros para garantizar que no estés llevándote otro servicio. Esa es la profundidad. ¿Qué otra preguntita tenemos por ahí? ¿Los inerdus son necesarios durante el recorrido de la fibra externa o solamente es para fibra dentro del edificio? Explicar la función. Inerdú, ok. Muy buena la pregunta. Fíjate la pregunta de Stephanie. La pregunta porque mucha gente piensa que el inerdú es para colocarlo dentro de un edificio. No. Te voy a explicar lo que ocurre. Cuando se empezaron a soterrar las fibras directamente,
se abría una zanja, se tiraba el cable y se le ponía tierra encima y cemento y listo. Y los cables soportan eso. Los cables para ser soterrados soportan ese tipo de instalación. El problema es, trata de imaginarte que tú rompes ese cable con una excavación. Para yo poder reparar, tendría que empezar a excavar con mucho cuidado el cable, unos 3 metros para un lado, 3 metros para el otro lado. Hacer 2 cámaras, 2 empalmes de un pedazo de cable nuevo. Desde hace mucho tiempo se decidió que en vez de enterrar el cable directamente, se metiera dentro de un ducto, de manera de que me rompieron el cable, yo vengo, agarro y halo de la reserva, alguna excavación donde está roto, halo de la reserva, la cámara más cercana, cable, halo de la reserva, cable cercano, y lo meto en una sola cámara, un solo empalme. Entonces estoy reduciendo el tiempo de reparación prácticamente a la mitad. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Si yo soplé a 1,5 kilómetros, no hay manera de que yo ale cable. Yo simplemente hago esa aclaratoria, ¿no? Esa aclaratoria de que si estoy usando técnicas de soplado es muy difícil alar cable de reserva. La segunda función de enterrar un cable dentro de un ducto es la identificación visual y física. Mejorar esa protección. ¿Qué tipo de etapa para cámara recomienda? Bueno, evidentemente, depende si la cámara está en la parte capa asfáltica, en la parte vehicular, necesita las cámaras, las tapas de acero correspondientes. Si vas en las aceras, pueden ser mucho más sencillas. O sea, depende del tráfico que vaya a colocarse. En Estados Unidos las venden prefabricadas las cámaras con su tapa correspondiente de fibra de vidrio. Para soportar cierta cantidad de peso. O sea, lo que define la tapa es lo que va a pasar por encima. Aquí José Núñez, gracias. Desde Gentel. Un momentico que me están robando las preguntas. Ok, muchas gracias, muy amable. José Núñez, de Gentel. Hay microductos para microzanjados. ¿Qué tal recomendación los dos y costo? ¿Hay microductos para microzanjados? Sí, claro. Tú compras un microducto para microzanjados, un ductico de ese tamaño, lo venden. Tú puedes colocar, inclusive la idea es que tú coloques varios microductos en una misma perforación. O sea, dependiendo del tipo de perforación, puedes colocar, porque en la técnica de soplado, generalmente cuando usas microducto vas a soplar, puedes soplar una sola vez la fibra. Entonces, la idea es colocar varios microductos para que tú puedas colocar varias microfibras. Entonces, hay inclusive sistemas, Maxell y otros fabricantes que hacen sistemas de varios microductos. Tienes un ducto aquí en la cual tiene 6, 8 microductos en una sola instalación. Hay fabricantes que han hecho varias opciones para hacer eso, sí. Los costos de los microductos depende, por supuesto, de si es un solo ducto, si es un sistema. Hay que estar claro, los ductos, los precios de los ductos son comparables. Si tú hablas de un cable pequeño, de 12 fibras o algo por el estilo, el ducto es comparable por metro al precio del cable, e inclusive puede llegar a costar más un ducto, o un inner duct puede costar más que el cable. Por eso se están colocando cables de muchas fibras, para que el microducto no impacte dentro de la estructura de costo. Entonces, no es lo mismo pasar por un microducto, pasar un cable de 12 fibras que pasar uno de 144. Esa es la realidad. Entonces, la idea es para que los microductos no te impacten la estructura de costo, lo ideal es que el número de hilos sea muy alto. Aquí Carlos Busnego me dice que tiene los microductos de Hubble. Carlos Busnego, saludos, Carlos. La verdad que me alegra mucho que esté con nosotros. Y me dice en mensaje privado que él los tiene. Así que Hubble es uno de los que tiene en stock estos microductos y las microfibras, por supuesto. ¿Se puede obtener la presentación en digital? No, lamentablemente no. Lo que van a tenerla es
en el canal de YouTube. Ahí la vamos a tener. Porque les digo que esto es parte de las estructuras de nosotros. Estos que estamos presentando son estos. Sé que les gustó la presentación, pues eso son parte de las estructuras de nuestros manuales. De todas maneras, nosotros también vendemos los manuales. Cuando le hablo de un manual, estamos hablando, les damos la estructura, la copia digital del manual en $15. Les recomiendo, por cierto, y pueden mandar el correo de la página de nosotros, en las cuales tenemos el manual de fibra óptica, fundamentos de fibra óptica. Tenemos el de cableado estructurado, fundamentos de cableado estructurado, y vamos a sacar, ya estamos a punto de sacar el de diseño de redes LAN y diseño de redes GPON. Estos manuales, estos que están viendo ustedes van a estar metidos como parte de estos manuales, pero a costos muy razonables, ¿no? No hay problema. Y los soportes aéreos, si quieres, luego hablamos de eso. Sí, por cierto, el Carlos Unego me dice que me manda un mensaje privado que hablemos de tendidos aéreos. Sí, vamos a tendidos aéreos y vamos a hacer un webinar. Por cierto, estos webinars, vamos a aprovechar la cuarentena. Estos webinars vamos a hacerlos cada 15 días. Nosotros hicimos 4 el año pasado. Ahorita vamos a hacerlos cada 15 días. Estos webinars. Y puede ser un próximo webinar perfectamente los tendidos aéreos. Aquí tenemos Carlos Alfonso. ¿Cuáles son los riesgos? Mira, es difícil la estructura de costos de un proyecto. No me atrevo a decir números por kilómetros porque he visto extremos de todos todos los extremos los he visto, pero desde $1000 el kilómetro, tan baratos como esto, hasta muchos, o sea, $1000 el kilómetro, estoy hablando de tendidos aéreos amarrados en postes existentes, hasta $100.000 el kilómetro, en el caso es horrible. O sea, eso depende mucho de cuáles son los riesgos. O sea, yo particularmente te voy a hablar, hice muchos proyectos en Venezuela. En Venezuela tenemos cada vez que nosotros estamos haciendo un tendido soterrado, estamos templados porque en el caso de Venezuela existe una cantidad enorme de gasoductos allá, tanto porque hay aproximadamente un 30% de toda la población del país, 30 millones de habitantes, recibe gas directo en la casa. Sí, imagínate, si unos 10 millones de personas reciben gas directo, tienes idea de la cantidad de gasoductos que hay. Entonces, para nosotros, ese es un tema. Las empresas, cuando tú pides los seguros, te piden una cantidad de requisitos, o sea, es complicado. Las cámaras son prefabricadas. Por aquí tenemos a Ángel Ibarra, me recuerda a Ángel Ibarra, de Glen International, que tenemos que también que tiene que ser Dura-Line, que no tiene que ser Hubbell. La parte de Inerduct. Dura-Line es, mi opinión particular, la empresa más importante a nivel de Inerduct. Les recomiendo que vean todo el mundo que hay y Dura-Line es una de las empresas más importantes, sobre todo en microductos. Y los loops para el cable en el 8 aéreo. Ok, aquí está. Eso, seguimos. Sigue dándome ideas, Carlos Unego, para los tendidos, para el webinar que viene. Gracias. ¿Cómo son? Alberto Valderrama, Alberto, nuestro instructor de redes inalámbricas, que por ahí viene con un webinar también. Él viene con un webinar, está comprometido, Alberto. Las mangas para microsajados sí son más pequeñas y son especiales. O sea, las de microzanjado son un poco más pequeñas, no mucho más pequeñas. De todas maneras necesitas hacer cámaras intermedias. Por aquí se está despidiendo José Manuel Navas, tiene que irse, pero después lo seguirá por YouTube. Y Certitelsa, aquí para todo el mundo, aquí está la página de Certitelsa y está el webinar, mi correo está en el chat de morera@certitelsa.com. Y voy ahorita a quiero compartirles una cosita por acá. Esto quiero compartir. Este es el canal de Certitel en YouTube. Ahí va a ser publicado este webinar
en aproximadamente unas 72 horas. Tenemos un micro webinar sobre selección de categorías en los cableados. Solamente dura 7 minutos en los cableados estructurados. Muy interesante este micro webinar. Acaba de sacarse. Tenemos otro micro webinar que ha sido bien popular de la fibra en tecnología 5G. Tenemos el otro micro webinar que es selección de fibra monomodo o multimodo. Tenemos el webinar de conectores UPC o APC. Tenemos por acá el webinar de certificaciones de fibra óptica. Tenemos el webinar de GPON LAN, este ha sido, ya tiene 267 views. Este webinar, bien interesante, por favor lo recomiendo. ¿Qué ha pasado con la categoría 8? Este es otro webinar. Y por último, más extendido, pues tenemos el micro webinar y aquí el webinar extendido de por qué, cuando escogemos fibras monomodo o multimodo y cuál tipo de multimodo. Estos son los invito a que nos sean en el canal de YouTube y puedan ver estos webinars. ¿Alguna otra preguntita adicional? Creo que estamos listos. La tendencia, la asistencia muy masiva, muy felices. Asistieron más de 60 personas. Tenemos ahorita 50 personas todavía presentes en el webinar y estamos justamente terminando a la hora exacta. Vamos a ver quién más saludamos por aquí. Vamos a ver quiénes tenemos. Tenemos a Leonardo Muñoz. Es de LS Cable, desde Chile. Saludos, Leonardo. Gracias por estar aquí presente. Tenemos a... ¿Quién más tenemos por aquí? Miguel Ángel Ochoa, Itera, Venezuela. Y tenemos varias personas de ellos aquí presentes. Un saludo muy caluroso para Harris Christopoulos. Tenemos aquí... Bueno, ya les mencioné que estaba Carlos Mune. Está Ariel Acosta, mi gente de Cable and Wireless. Arturo Arroyo, saludos, Arturo. Bueno, son bastante, imagínate, todos los que tenemos aquí. Tenemos alguna. Raúl Espino, amigo de la casa y amigo de parte de nuestros proyectos con él. Ya, por supuesto que está bienvenido. Bueno, de nuevo, no tengo más que agradecerles esta masiva concurrencia. Repito, los invito a que visiten nuestra página web. Los invito a que sigan viniendo a los webinars que estamos, página web y nuestro canal de YouTube. También nuestras redes sociales tenemos Facebook, Instagram correspondiente. Y bueno, esto sería todo por hoy. Y nos vamos a ver muy pronto. De verdad que gracias. Hasta luego.